Este es el cielo en la tierra, donde ángeles descienden para tocar cada corazón, transformar cada vida. Por eso en esta mañana, Espíritu Santo de Dios, que llenas por completo este lugar con tu presencia, con tu Santo Espíritu, Señor, aquí en el auditorio y ahí en cada hogar que nos mira, Señor. Tu palabra, Señor, va a penetrar lo más profundo. Tú vas a abrir los corazones, Señor. Tú vas a hacer una obra sobrenatural en esta mañana, Padre. Vas a traer sanidad, Señor. Vas a traer libertad. Tu presencia va a ser tan sublime, tan grande, tan poderosa, Señor, que las cadenas de temor se van a romper, Señor. Hoy tu Santo Espíritu, Señor, levantará de lo más profundo de la depresión, Señor. Tu Santo Espíritu en esta tarde, en esta mañana, va a estar sanando, Señor, y va trayendo directiva, va a traer claridad a los pensamientos, Señor. Tu palabra va a ser palabra de revelación a muchos, Señor. Y tu presencia, Señor, en este lugar se va a expandir mucho más de lo que podemos llegar a imaginar, Señor. Porque tú no te detienes, tú no te detienes. Tú eres un Dios que avanza, que avanza, que avanza, Señor. Y la palabra de Dios va a seguir avanzando a un nivel mucho más de lo que podemos llegar a imaginar. Gracias, Jesús, por tu Santo Espíritu. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Decimos la iglesia, aleluya. Qué buena mañana, iglesia, qué buena mañana. Podemos tomar asiento y damos la gloria, la honra y la alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Él es bueno. Dios siempre es bueno. Qué bueno es estar en casa compartiendo. Qué bueno es esta mañana. Quiero comentarle que hoy a la mañana, en la primera reunión, cuando Miriam pasó y compartió sobre la ofrenda, que tomó otros textos que yo dije, ay, está dando mi prédica. Decía, hablaba sobre un punto de mi prédica. Y después cuando pasó el pastor y predicó y dio un título, dije, ese es el título de mi prédica, y no se lo dije. El título de mi prédica, si usted quiere anotar, es Agenda de un Ángel. Y para los que vieron la reunión o estuvieron a la mañana, el pastor hablaba sobre la agenda de Dios, ¿no? Así que hoy voy a hablar sobre la agenda de un ángel. ¿Cuántos tienen agenda? Este año fue un año que muchos, muy poco usan la agenda, calendario, aunque sea en el móvil, no agenda, ¿no? Por lo menos el día que cobra. Sí, ¿no? No digo de cobrar un chirlito, sino de cobrar la paga. O sea, el día del aniversario de los maridos, acuérdense, de las mujeres, el día del cumpleaños, el día de la primera cita de enamorado, el día de la entrevista de trabajo. Ese día no duermen, se preparan, se acicalan. Entonces, agendamos, los seres humanos agendamos. En la antigüedad empezaban a anotar en piedras, en papiros después, porque la memoria se pierde. Entonces, qué importante es agendar. Y cuando miramos la Biblia, es una agenda del plan de Dios. Es una agenda de lo que pasó, que ya pasó, una agenda de lo que está pasando y es una agenda de lo que va a venir. Citas que Dios tiene con la humanidad. Entonces, qué importante, ¿no? Hay un texto para comenzar, porque estamos viendo la Navidad, y Navidad es el nacimiento de Jesús. En Isaías 11, capítulo 1, versículo al 5, dice, si de un tronco viejo sale un retoño, también de la familia de David saldrá un nuevo rey. El Espíritu de Dios estará sobre él y le dará sabiduría, inteligencia y prudencia. Será un rey poderoso y conocerá y obedecerá a Dios. No juzgará por las apariencias ni se guiará por los rumores, pues su alegría será obedecer a Dios.
Defenderá a los pobres y hará justicia a los indefensos. Castigará a los violentos y hará morir a los malvados. Su palabra se convertirá en ley, siempre hará triunfar la justicia y la verdad. El profeta Isaías trajo esta profecía al pueblo de Israel y a todos los pueblos, que de la simiente de David iba a salir el descendiente, que era un rey. Y todo su trabajo, su labor describido aquí en estos 5 versículos tan preciosos. Por eso para nosotros la Navidad no es simplemente una comida, sino es la venida del Mesías, la venida de Jesús, la venida del Rey de Reyes. Amén. Bien, si no me equivoqué de congregación. Si no creen eso, empezamos por lo básico. Les presento a Jesús. Amén. Entonces, eso es Navidad. Entonces, miremos la agenda de un ángel. Yo me anoté unos pensamientos, ¿no? La agenda de los ángeles es la función de la agenda de Dios. Y por lo consiguiente, cuando creemos, pasa a ser nuestra agenda. Por eso comencé con Isaías. La agenda de Dios tiene un plan, tiene un propósito. Y cuando uno mira a los ángeles, la doctrina de los ángeles, en la cual creemos, la Biblia comienza en Génesis y termina en Apocalipsis, relaciona a los hombres con los ángeles. Cuando Lot estaba en una ciudad muy pagana, de mucha maldad y de mucha perversión sexual, Dios envió a sus ángeles para destruir esa ciudad. Miren, esos que fueron ahí. Y cuando termina Apocalipsis, para abreviar, vemos que los ángeles son los que desatan los sellos, que desatan y abren cada cosa de lo que va a acontecer. Por eso es una agenda muy amplia. Entonces, este ángel, que es el ángel Gabriel, tenía buenas noticias, tenía un plan, tenía una función para cada una de las citas programadas, tenía los recursos, tenía autoridad delegada del reino. Él tenía una tarea. Entonces, yo cuando montaba esta prédica y pensaba y buscaba y miraba y decía, ¿qué quieres recordar? Me venía a mi corazón en este tiempo. ¿Qué quieres recordar del 2020? ¿Qué quieres recordar? ¿Quieres recordar las tristezas? ¿Quieres recordar las derrotas? ¿Quieres recordar las prohibiciones? Mira el noticiero. Pero yo me desafiaba a mí misma porque me lo escribí para mí. Fabiana, ¿qué quieres recordar? ¿Lo triste o lo increíble que ha sido Dios en este año? Entonces yo dije, voy a recordar lo increíble que Dios ha hecho en este año. Entonces partamos de este punto y mi desafío es para ti en esta mañana que me estás escuchando en el auditorio o me estás escuchando a través de las redes. ¿Qué quieres recordar de este 20 años? Y esto es un desafío personal. Por eso, miren lo que dice este Salmo 34:7. Pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a los que le temen. Como hay una relación tan estrecha entre los hombres y los ángeles, yo quiero recordar que cada día de este 2020, Dios tenía sus ángeles que me guardaban en todo tiempo, que me defendían en todo tiempo, que abrían puertas en todo tiempo, que estaban conmigo hasta en el lugar que no podía estar nadie. Estaban los ángeles. Nunca un hijo de Dios está solo. Nunca. Entonces uno tiene que recordar eso. ¿Por qué? Porque los ángeles están para ayudarnos. En Hebreos 1:14 dice, porque los ángeles son solamente espíritus que sirven a Dios y Él los envía para ayudar a toda la gente que Dios habrá de salvar. Mire qué colaboradores increíbles que tenemos. Es impresionante. Entonces, esto me encanta. Yo cuando estaba mirando y hay tantos textos, tantos, sabemos que los ángeles son seres espirituales. Nosotros no le adoramos al ángel. El ángel es un consiervo, es un ayudador. Es alguien que está para ayudarnos, alguien que está de siervo y de consiervo y está sirviendo al Dios Todopoderoso. Porque un ángel fue creado por Dios, el ángel no creó a Dios. Entonces rompamos toda estructura de hacer una idolatría a algo.
Qué tremendo, porque los seres humanos somos prontos a ser idólatras a algo. Es tremendo. Dice en Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. La Navidad fue hecha por Él y para Él. Todo se encierra en Él. Todo. Cuando partimos de eso, tenemos realidad de quién es Él. Como Nehemías lo dijo en capítulo 9, versículo 6. Tú solo eres Dios. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Ahora sí, vamos a empezar por la prédica. Quería presentar la función, parte muy pequeña, porque es muy amplia. Como dije, es una doctrina y es muy amplia, la de los ángeles. Pero quería enfocarme en un hecho histórico, en un momento, en un tiempo y en una relación entre un ángel y un hombre, en una charla. Y lo que el Espíritu Santo habló a mi corazón en estos cortos pasajes. Entonces, como veíamos, el ángel Gabriel, que es este ángel que tenía la agenda, este programa, este tiempo determinado, él tenía un tiempo determinado, había un diseño de estructura, me encanta, porque hoy en la mañana yo dije, ay Dios mío, me están hablando de mi prédica. Tenía la motivación que era la correcta y tenía confianza plena en Dios. Cuando leemos estos versículos, vemos dónde se paraba. Entonces vayamos a Lucas capítulo 1, versículo 5. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Versículo 7. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Tenemos el lugar, era en el templo, tenemos a Zacarías, que era el sacerdote que por turno le había tocado en ese tiempo, estar en el templo y ministrar. Y una de las cosas que era es que las oraciones y el incienso se presentaban por la mañana y por la tarde. Tenemos la presencia de este ángel que se le apareció y lo turbó a Zacarías. Versículo 13 dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Ahí puede escribir promesa en ese texto. Si usted tiene su Biblia, si tiene su ordenador, si tiene su tablet, si tiene su móvil, si tiene su agenda, esa es la promesa que Dios le está dando a través del ángel a Zacarías. Le está prometiendo que va a dar a luz un hijo y ese hijo se llamará Juan. Esta promesa es una garantía, es un compromiso inquebrantable de parte de Dios. Quiero que podamos comprender esto, que su palabra son miles de promesas de parte de Dios, inquebrantables, que Él ha prometido y es un compromiso de Dios cumplirlas en cada uno de nosotros. Versículo 14, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Mire, al recibir la promesa de parte de Dios, al creerla, eso produce en nosotros gozo y alegría.
El gozo y alegría no sale por algo natural. No es una alegría momentaria porque soy joven, tengo toda la fuerza, estoy soltero, soy el más guapo, la más guapa, todas me escriben, soy bueno, soy fuerte, tengo el mejor trabajo. Son alegrías momentarias porque vas a envejecer, el mejor trabajo va a terminar siendo una carga. Todas las cosas de la naturaleza siempre nos llevan al declive, porque es la naturaleza, nacemos, crecemos, vamos y bajamos. Entonces, no podemos centrar nuestro gozo y alegría en las cosas naturales, pero sí en las promesas. Las promesas de Dios, lo dice la palabra, me trae gozo y alegría cuando se cumplen. Las promesas de Dios para mi vida. Amén. Entonces, dice, porque será grande, le detalla el propósito de Dios que tiene sobre este bebé. Dios tiene un propósito por cada uno de nosotros. Dios ha declarado un propósito para cada uno. Y cada uno de nosotros tenemos que vivir el propósito de Dios para nuestras vidas. Dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres, de los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y este es el propósito de Dios. Había un propósito de Dios para la iglesia, para preparar el camino de Jesucristo. Había un propósito global, no era un propósito personal. El propósito personal es que cada uno de nosotros conozcamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y tengamos vida eterna. Pero hay un propósito global en esta declaración. Amén, porque a veces queremos nuestro propósito y nuestros propósitos son egocéntricos. En cambio, el propósito de Dios es amplio. El propósito de Dios siempre es amplio. Es amplio en salvación, es amplio en compasión, es amplio en visión. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Si fuera por Dios no quisiera que nadie se perdiera, pero la decisión es personal. La decisión es personal. Cuando nos miramos a la cruz y vemos nuestros pecados, nosotros elegimos o acercarnos a Él y reconocer que somos pecadores, o nos retrocedemos de la luz y vamos caminos a las tinieblas. Pero el propósito de Dios es que todos puedan conocer a este Dios. Versículo 19 dice, respondiendo el ángel le dijo, se presenta, yo soy Gabriel, que estoy dejando delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Se presenta, no es alguien que es fugaz, sino alguien que se identifica con Zacarías. Y recordemos que Zacarías era sacerdote, que Zacarías conocía el Antiguo Testamento, conocía la historia de Israel y conocía el proceso de estar en el templo de Dios. En ese momento era el templo de Salomón, antes de que Cristo naciera. Había templo físico, después que Cristo nació ya no hubo más templo físico. Entonces, miremos esto, yo soy Gabriel. Él habrá dicho, Gabriel, sí, el Antiguo Testamento habla de ti. Y qué increíble, mire, no quiero develar lo que dice más adelante. Y dice, versículo 20, y ahora dice, es tremendo. Este versículo yo ayer lo masticaba, lo leí todo el día, el 20. O sea, fue algo que me golpeó el corazón. Porque dice, y ahora quedarás mudo. Y yo me marqué quedarás mudo. Y lo subrayé. Y lo volví a escribir. Digo, Señor, ¿por qué quedó mudo? Dice, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto, ahí está la respuesta. ¿Qué dice su Biblia? No creíste a mis palabras. Hoy desde la reunión de la mañana y hoy en la reunión aquí en la parte de la ofrenda que compartía Miriam y de los anuncios, recalcaba la palabra. No creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. O sea, tú no crees la palabra de Dios que va a venir el arrebatamiento, sigue no creyendo, pero el arrebatamiento va a venir. ¿No crees que va a haber un juicio? Hay muchos que dicen, pero no va a haber un juicio, Dios es bueno, Dios es paz, Dios es onda de amor. No, el juicio va a haber, se va a cumplir. Las cuales se cumplirán, ¿a qué dice su Biblia? A su tiempo.
Hay un reloj espiritual, hay un tiempo de Dios. A causa de su falta de fe, no pudo compartir el milagro de haber visto y hablado con un ángel. O sea, recordemos esto. Entre Malaquías y el Nuevo Testamento pasaron 430 años de silencio. Silencio. No había nada. O sea, nosotros como sociedad estamos acostumbrados a oír ruidos. Poner televisor, poner móvil, poner tablet, poner ordenador, poner al vecino abrir la puerta que habla hasta alto. O sea, estamos acostumbrados, pero había 430 años de silencio espiritual. Los sacerdotes que vivieron en ese tiempo no habían visto un ángel, no habían tenido revelación de Dios, no habían visto ningún milagro. Estaban ahí porque cuando Jesús nació y vino, la gente estaba muy enferma, muy necesitada. Muchos de los pasajes dicen, no hay nadie que me ayude a llegar al estanque porque baje el ángel. O sea, fíjense en la influencia. Y Zacarías estaba ahí en el lugar correcto, en el momento correcto, conociendo la historia, y no creyó. Tengamos cuidado con estar en el lugar correcto, en el momento correcto, y cuando Dios quiera enviar el milagro, no creerlo. Señor, despabilanos. Porque oímos tantas voces, y el ángel le dice, este texto rompía mi corazón. Dice, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Esas palabras claves que Dios da. Él le dio el propósito, la directiva, pero ¿sabe qué? Yo pensaba en esto, en Zacarías. Tenía una esposa estéril, había una esterilidad física. La esterilidad es la incapacidad de concebir de un matrimonio cuando ya pasan 2 años y han querido tener hijos y no han concebido, ya se los considera en esa rama de esterilidad. Entonces se deriva para poder ayudarlos, pero en ese tiempo no había ayuda. Simplemente cuando una mujer era estéril era menospreciada, no servía porque su función era traer niños para hacer que crezca la nación. Pero ¿sabe qué? Esa era una incapacidad física de Elizabeth, pero Zacarías era estéril en lo espiritual. Zacarías era estéril en lo espiritual. Y sabe que a veces podemos ser una iglesia que nos demos de espirituales, que nos creamos buenos y que miremos la necesidad de aquellos que son espiritualmente, naturalmente necesitados de algún milagro, y no tengamos el material y la herramienta para darle, porque seamos estériles. Él estaba en el lugar correcto, estaba ahí, pero fue estéril en la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Y aún él conocía la historia de esta nación tan increíble que es Israel, porque fue fundada por un hombre que era Abraham y por su esposa que era estéril. Y fueron ángeles los que le anunciaron el nacimiento de un hijo. O sea, a veces puedes tener el conocimiento de la palabra, puedes repetir el texto. Y yo tengo una nieta muy pequeña que ella repite la última frase de todo. Y estaba ahí cantando y repetía, amén, la última frase era amén. Y a veces como creyentes nosotros podemos hacer eso. Sí, el pastor dice, sí, pero no lo creemos. Podemos ser inmaduros en ese área. Y esto es un desafío para este año que comienza. ¿Cuánta esterilidad espiritual hay en estos días a pesar de la gran cantidad de información sobre la palabra de Dios y la fe? Hay tanta información sobre la Biblia, hay tanta información sobre prédica, hay tanta información. Hay gente que busca problemas matrimoniales. Pones prédica, problemas matrimoniales, tienes miles. Pero si no puedes creer a la palabra, te pueden predicar de diferentes maneras y puede acontecer que baje un ángel y si no has creído no vas a solucionar nada. Entonces, muchas veces oramos defendiendo el problema, pensando que es más grande que Dios. Me gusta cómo lo dice en esta versión. En la TLA dice, en el capítulo 18, del capítulo 1, versículo 18, dice, Zacarías le preguntó al ángel, ¿cómo podré estar seguro de esto? O sea, yo cuando leía esta versión decía,
¿cómo le va a decir? O sea, a mí, no sé, ¿cómo podré estar seguro de esto? Le está preguntando a un ángel que se le apareció en un lugar que solamente podía entrar él, no otra persona. No podía entrar otra persona. Dice, tanto mi esposa como yo somos ancianos. Esto era una excusa, justificación del conflicto, me puse yo. Estaba excusándose delante de Dios, estaba excusando su problema delante de Dios, pero no estaba creyendo la solución que Dios le traía al problema sin que él te lo hubiera dicho. El ángel le contestó, yo soy Gabriel y estoy al servicio de Dios. Él me envió para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no creíste lo que dije, lo cual se va a realizar a su debido tiempo, no podrás hablar hasta el día en que todo esto se cumpla. Qué tremendo, ¿no? Porque no pudo disfrutar del milagro de haber conocido al mismo ángel que habló con Daniel. Este ángel que estuvo esta cita con Zacarías y después la tiene con María, fue el mismo ángel que tuvo la cita con Daniel. En el capítulo 9, versículo 21 de Daniel. Dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¡Wow! O sea, a mí se me aparece Gabriel. Soy mala haciendo selfie, ¿vale? Aviso. O sea, soy malísima. Haciendo foto, no me pidas que te saque una foto porque te voy a sacar. Pero lo intento y lo hago y lo subo en el de familia, no público, porque es para nosotros. Pero yo me imagino que en ese momento, si a mí se me aparece Gabriel, el ángel, como se le apareció a Daniel volando, o sea, ¿qué fliparía? No me alcanzaría el día, el año para contarlo, poner la fecha. Y a Zacarías se le quitó ese privilegio. ¿No creíste? Porque la declaración está en la boca. Si creyeres con todo tu corazón y lo confesares con tu boca, serás salvo. Entonces, lo que tú declaras es lo que abre o cierra la bendición para ti. El propósito se cumplió. Él vio gestarse esa barriga. Él vio crecer. Me imagino que Elizabeth, como toda madre primeriza, estaría feliz, pero él no lo podía compartir, no lo podía hablar, no lo podía declarar, porque fue tan su falta de fe que ahí se dio cuenta el valor de la declaración de las palabras. Tal vez en este 2020 has declarado mal en contra de la familia, en contra de tu salud, en contra del trabajo, en todo. No sea que Dios te cierre la boca y no puedas decir nada en el 2021. Comienza a ser agradecido. Comienza a dar gracias. 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 Oramos diciendo muchas veces, no sé tú, pero mucha gente, y yo mismo lo he pasado cuando era inmadura espiritualmente. Porque todos una vez fuimos bebés, vamos creciendo, hay que seguir creciendo. Si te quedas como bebé, un problema hay. Pero tienes que seguir creciendo, pasar todas las etapas. ¿Cómo será? Oramos a veces, ¿cómo será esto? Y a mí me acuerda María, dijo, ¿cómo será esto? Le dice al ángel, que en muchas obras de teatro, ¿no? Porque claro, ella era inocente. La diferencia con María, cuando se le aparece el ángel, es que María no tenía conocimiento de lo que le iba a pasar. Ahí está la diferencia. Zacarías conocía lo que ocurría en el santuario, conocía cómo operaba Dios con los milagros, conocía la historia. Pero María, le dijo al ángel, ¿cómo será? No sé, nunca había estado con un hombre. No, estaba comprometida, pero no había tenido intimidad. Porque antes era pecado, hoy es pecado, pero la gente no lo respeta. Entonces, sigue siendo, la palabra de Dios sigue siendo igual, antes y ahora. Y entonces el ángel le explica, es tan tierno, después lo vamos a leer. Muchas veces, como Zacarías en ese momento,
él se olvidó del lugar donde estaba, que era el santuario. Y quisiera poner una foto del santuario, el lugar donde estaba Zacarías ubicado. Tenemos la entrada, la cortina de separación de la entrada, aquí de este lado. Tenemos el altar de ofrendas quemadas, tenemos el lavacro, ese es el atrio, que es el primer velo, el primer velo. Tenemos el lugar santo, que está el candelabro de oro, el altar del incienso. Ese pequeñito, ahí estaba Zacarías. En ese lugar estaba él. Y después de ese lugar está el segundo velo, y en el otro lugar, que es el lugar santísimo, está la presencia de Dios. Él no estaba en la cocina, él estaba quemando el incienso, que era el resultado que encontramos en Éxodo 30, versículo 34 al 38. Dice que el Señor le dijo a Moisés: toma una misma cantidad de resina, ámbar, galvano e incienso puro y mézclalo todo esto para hacer un incienso aromático, como lo hacen los fabricantes de perfumes. Agrégale sal a la mezcla para que sea un incienso puro y sagrado. Muele parte de la mezcla hasta hacerla polvo y colócala en la tienda de reunión frente al arca del pacto, donde yo me reuniré contigo. ¿Quién se va a reunir con el sacerdote? Dios, no era Moisés. Moisés está dando la directiva. Este incienso será para ustedes algo muy sagrado y no deberá hacerse ningún otro incienso con la misma fórmula, pues le pertenece al Señor. Había un registro de fórmula. Hay un registro de fórmula. Y Dios registró esta fórmula. Esta fórmula es una clave para ir a su presencia. Dice: quien haga otro incienso parecido para disfrutar de su fragancia será eliminado de su pueblo, estando categóricamente prohibido usarlo para otro fin distinto del estipulado. Se le cataloga como cosa santísima. O sea, el lugar que estaba Zacarías, la función que estaba era un momento santo, santísimo. Éxodo 30 y 36. Muélelo, parte de la mezcla. No sé si alguien ha molido algo. Hoy en día utilizan mucho las cosas modernas, pero cuando agarras el mortero y empiezas a moler, empiezas a trabajar con tu mano y a molerlo. Partes iguales, momentos iguales. Cuando nosotros estamos delante de la presencia del Señor, la oración comienza a molernos a nosotros en todas las partes igualmente. El Espíritu Santo comienza a molernos. No nos podemos presentar delante de Él así, irreverente, íntegros, con orgullo, con necesidad. Partes iguales. Era aromático y por lo tanto agradable a Dios. En Lucas 1:10 lo declara la Escritura, lo importante de la figura en la oración. A la hora de ofrecer el incienso, la gente estaba reunida afuera orando. Era el momento justo, el instante justo, cuando el ángel entra. En el momento de la oración, el momento de subir el aroma, el momento que todos estaban en un mismo sentir y el sacerdote tenía que oficiar este momento. Apocalipsis 5:8 dice: cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cordero, el Señor, el Mesías, Jesucristo. Cada uno tenía un arpa y una copa de oro llena de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Esas oraciones correctas de declarar su palabra. De forma que este altar tipifica el ministerio de la oración. Un ministerio que muchos pasan por alto. Un ministerio que nadie quiere tomar. Porque en el ministerio de la oración estás solo. En el ministerio de la oración tienes que ser molido. En el ministerio de la oración tiene que descender el fuego y quemar todo lo que no es correcto delante de Él. La oración
que es agradable a Dios. Este es el lugar más modesto, era el mueble más pequeño, era sin llamativo ni grandioso cuando fue hecho. Tenía una cornisa de oro solamente en derredor que protegía que el incienso no cayera a tierra. Para Dios es tan valiosa cada una de nuestras oraciones. Cuando aún nadie la ve, ninguna de nuestras oraciones se pierde. Ninguna de nuestras oraciones, cuando son correctas, alineadas con el propósito de Dios, se pierden. David lo expresa muy bien en el Salmo 56:8. Mis huidas, cuando él era perseguido y huía, tú has contado. Pon mis lágrimas, esas lágrimas derramadas en cada momento de oración, en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro, Señor? Cada una de tus oraciones, tú podrás haberte olvidado que has orado por alguien o por tu familia o por trabajo, pero Dios no se olvida. Dios no se olvida. El hecho de que este altar estuviera colocado delante del velo, estaba el velo y el altar ahí, el lugar santísimo, Dios mismo, escuchando las oraciones. Dios está en este lugar escuchando cada oración, cada pensamiento, cada palabra, cada declaración. Dios está en este lugar. No estaba separado, Dios está aquí. Y la oración de un pueblo, la oración de un sacerdote que, aunque hacía la oración correcta, cuando llegó el momento de recibir el milagro no tuvo fe. Pero no por eso le fue quitado el milagro, no, la palabra se cumplió. Le fue quitado el disfrutar, hablar de ese crecimiento. Es toda una lección que nos enseña el valor de la oración a los ojos de Dios. Filipenses 4:6-7 dice: no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios le dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. La paz de Dios protege tu corazón, protege tu entendimiento, protege tu vida. Es la paz de Dios. Quiero invitarte a que vayas inclinando tu cabeza y escuches estos dos últimos versículos, porque esta es la clave. Y el ángel hizo una explosión. Jesús después lo volvió a decir. Ese lugar tan íntimo, el lugar santísimo, que estaba recogido interior, denota el espíritu que debe presidir nuestra oración, tal como Jesús nos enseña en Mateo 6:6. Mas cuando tú ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, como en el tabernáculo, en el lugar santísimo, en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ese secreto no es un secreto prohibido, es un secreto accesible. Es el secreto del que habla el mismo secreto que se refiere Dios en Jeremías 23, versículo 18 y versículo 22. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Dios y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, esa es la clave. ¿Dónde estás parado? En la intimidad, ¿dónde estás parado? Hoy en la iglesia, en el auditorio, en tu casa, ¿dónde estás parado? Los velos fueron rasgados cuando Cristo vino, murió en la cruz. El secreto de Dios es libre para todos, pero ¿dónde estás parado? Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras.
El secreto de Dios es para corregir tu vida. El secreto de Dios es para que creas en la palabra. El secreto de Dios es para que creas en lo sobrenatural. El secreto de Dios es para que creas en que los millones de ángeles están trabajando a tu favor. Para estar en el secreto de Dios tienes que creer que hoy tenemos libertad de hablar con Dios estando en ese lugar correcto delante de su presencia, para recibir el milagro, recibir la promesa, recibir y entender el propósito de Dios en tu vida. No entenderíamos la Navidad si no entendiéramos el propósito de Dios en los planes. El nacimiento fue anunciado por ángeles, fue declarado por la palabra, fue recibido por una joven que dijo: hágase tu voluntad, soy tu sierva. Sin estar en un lugar que estaba preparado, era una casa. Sin tener experiencia, simplemente aceptó al Salvador en su corazón y lo gestó para traerlo a la tierra. Pero hoy necesitamos aceptar a Jesús como nuestro Salvador, gestarlo en nuestra vida para traerlo a estas naciones que están perdidas, levantar de vuelta este secreto de oración en la intimidad con el Padre para traer vida en cada una de nuestras áreas. Así que quiero invitarte a ponerte de pie. No sé cuál es tu conflicto, tu necesidad. Zacarías no podía tener un hijo. Había una esterilidad, pero tal vez hay una esterilidad espiritual en esta mañana. Hay una esterilidad espiritual. La esterilidad espiritual, ¿cuál es? ¿Cómo es un ser estéril espiritualmente? Es cuando tu vida pasa todos los días y no encuentras paz. Es cuando tu vida pasa todos los días y no hay alegría. Es cuando tu vida pasa sin cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Y el propósito de Dios es compartir a Cristo con cada uno de los que nos rodea. La iglesia primitiva descubrió ese propósito. Donde estaba, donde se juntaban a comer, donde se juntaban a trabajar, donde caminaban en diferentes ciudades, en sus familias, compartían al Mesías, compartían a Jesús. Lucas lo dice: hablamos y hecho la recopilación de todo lo que hemos visto y creído en el comienzo de este capítulo 1. Jesús es el Hijo de Dios. Fue anunciado, las promesas se cumplieron, nació de una virgen, caminó en esta tierra, vivió para cumplir el propósito de Dios, que era llevar en una cruz todos nuestros pecados, sin tener pecado en Él. Tal vez tu caminar se ha vuelto un caminar religioso y necesitas despojarte de esas viejas vestiduras, volver al secreto de la intimidad con el Padre, creer que hay ángeles que cuidan de ti, creer que hay ángeles que cuidan de ti. Hay ángeles que protegen nuestras vidas. Pero te quiero invitar a que cierres tus ojos. Y hoy oraba a la mañana muy de temprano, a la madrugada, y le decía: Señor, hoy te pido solo una cosa, Padre bueno, le decía: que cada uno de los que vengamos a la iglesia podamos ver esos ángeles que operan a favor nuestros, que podamos ser agradecidos por la vida, que nos enfoquemos en ti y no en nuestros problemas, que cuando estemos delante de tu presencia no justifiquemos el problema, sino que creamos a tus promesas, esas promesas que son fieles y verdaderas, de esas promesas que cambian toda circunstancia, esas promesas que cuando operan en nuestra vida, operan y nos traen gozo y paz. No sé si tú quieres eso para tu vida. Te invito a levantar tus brazos al cielo, y si realmente has creído en la palabra de Dios, puedas este año comenzar de una forma diferente en el secreto de la intimidad de la oración. La oración no es un trueque,
trueque. La oración no es un trueque para conseguir lo que yo quiero. La oración es parte de mi lenguaje para ir a Dios y Dios me muela. Dios haga que mi vida se mezcle con la esencia del Espíritu Santo y poder cumplir su presencia aquí en la tierra, levantando una iglesia, todo uno de nosotros levantamos una iglesia que anuncia que Jesucristo en Navidad es salvación, que anuncia que Jesucristo es libertad, que anuncia que hay perdón de pecado, que anuncia que hay reconciliación con los cielos. Señor, mira cuántas manos levantadas. Opera milagros, Señor, milagros en áreas creativas, milagros en sanidad, milagros en libertad, milagros, Señor, milagros en todas las áreas familiares, Señor. Lo imposible, Señor, no hay nada imposible para ti. Lo dijiste, Señor, se lo dijiste a María ahí en el versículo 37. No hay nada imposible para Dios. ¿Cuál es tu conflicto? No es nada para Dios. Dios trae sanidad, Dios trae libertad, Dios trae provisión, Dios trae milagros creativos en esta mañana, milagros creativos. Oh, muchos milagros